Qué gusto tenerte por acá, Ana, un placer. Adelante. Como un laberinto. Se hace largo a veces ahí. Menos mal que no traje miguitas. Vení por Ponete aquí. acá en el medio. A ver. Un placer tenerte por aquí, un gusto. Muchas gracias. No me preguntes nada de historia, te pido, por No nos favor. preguntes nada que quedamos pegados al instante. La gente cree que sabemos, supongo. Sí. También creen que soy yo. No, pero seguramente vos te dedicaste bastante más que nosotros a la historia. Te investigamos, Vos sos una gran investigadora. Me traje los lentes porque me dijeron, van a pasar una cosa ahí. Exactamente, Para ver bien exactamente. qué es lo Te que van a investigamos decir. y sabemos cosas muy privadas tuyas que van a salir a la luz en la minigo. Una cosa que sabemos, por ejemplo, cuando te mudaste tuviste que trasladar como 4.000 libros. Sí. Impresionante. Estoy recién mudada. Todavía me duelen los brazos. Descargar Claro, libros. son demasiado Me libros. parecieron unos músculos que no tenía. Cargaron los 4.000. No. Y tiré un montón. Va, regalé. Ahora después quiero que me cuentes, porque yo estoy bastante desordenado con los libros. ¿Cuál es el método para ordenarlos? Pero me contás ahora después cómo se hace para encontrar un libro después que lo pusiste ahí. Bueno, te armamos una mini bio, una mini biografía de tu vida y es todo un honor, ¿no? Que una historiadora vaya a mirarla y nos vaya a corregir a ver Es si nos cierto. equivocamos en algo y si está todo en orden. Sí. Vamos a verla entonces, la mini bio de Ana Rivera. A ver, yo me canso de... Ana María del Carmen Ribeiro Gutiérrez ya nació con nombre de historiadora el 22 de octubre de 1955 en la ciudad de Montevideo, aunque de pequeña la llamaban solo Carmencita. Estudió en la escuela número 172 de Las Piedras y todo libro que parara en sus manos se lo devoraba en poco tiempo, a tal punto que sus tías se preocupaban y le decían reiteradamente que saliera a la calle a tomar aire, que se iba a enfermar de pasar todo el día leyendo. Pero eso le sirvió para dejar boquiabierta a más de una maestra cuando Carmencita era la encargada de preparar las clases y revelar datos que ni los mismos profesores sabían, como por ejemplo cuando le detalló a sus educadores qué era lo que había llevado para comer Cristóbal Colón en su viaje en las carabelas. Pero quizás Ana pudo haber sido una buena agricultora o veterinaria, ya que en su jardín hizo convivir durante un buen tiempo las plantaciones de tomates cherry y zapallos con su loro amazónico Beto, que ante su particular habilidad de escaparse de la jaula tuvo que ser encerrado con candado. Ana vivió más de 4 décadas en Las Piedras, se recibió de profesora y licenciada en Historia, obtuvo su doctorado en la Universidad de Salamanca, dicta clases de Teoría de la Comunicación en la Universidad Católica, ha participado de columnista en varios programas de radio y televisión y es autora de varios libros de historia que le hicieron ganar el premio Bartolomé Hidalgo, el Morosoli y hasta el premio Ariel, que no sabemos si lo otorga el mismísimo Mago o el Club Sayago por aquello de Ariel y la Vía. Pero por si le faltaban tareas a Ana, supo estar casada 3 veces, aunque afirma que su mayor pareja estable en todo este tiempo fue Artigas, que supo ser engañado en alguna oportunidad por la figura de Aparicio Saravia, que tanto la cautivó que desde el 2009 le dio su apoyo al senador Jorge Larrañaga y para este 2014 ocupa el 6º lugar de su lista. Entre otras cosas, Ana es una enamorada de la música de Caetano Veloso. Como buena historiadora y casi arqueóloga, conserva en su mesa de luz los dientes de leche de sus 3 hijos con información precisa de cuándo se le cayeron. Y es muy buena eligiendo nombres, optando por Beto y Frida para bautizar a su loro amazónico y a su perra. Aunque en el caso de la primera urraca que llevó a su casa, tuvo un pequeño problema con su identidad, ya que la bautizó Antonio hasta que se dio cuenta que puso un huevo y pasó a ser de un minuto al otro Antonia. Viene a ponerse cómoda esta tarde Ana Ribeiro. ¿Querías historiadores? Mirá, Bueno, ¿querías acá historias? Nunca imaginé que fueran a hacerla tan perfecta y exacta. Tan perfecta y exacta, de Martín Duarte verdad. se lleva el mérito. Queríamos No, llevárnoslo no, nosotros, pero Martín bueno. Duarte, por favor. Aplausos para él porque está genial. Con un pequeño detalle. Beto no es que esté confinado con candado en la jaula, es durante el día para que no caiga en la boca del gato, que también lo hace. Es una forma de mantenerlo en Luego vida. se lo suelta y anda por toda Es la por su casa. propia protección. Claro, pero primero se encierra el gato, entonces no pueden coexistir. ¿Cuál fue el primer libro que te cautivó, que recuerdas de tu infancia, niñez, escuela, no sé? Ese primer libro que no te olvidas. Bueno, yo leí tan precozmente que recuerdo el primero que me regalaron, que sentí que era mío, que me lo regalaron para mi cumpleaños número 10, pero ya había leído un montón Claro. que había en mi casa, que eran del padrastro de mi mamá, Enrique, que incluía Los mártires de Chateaubriand, que me lo leí con 9 años. A veces ahora pienso y digo, capaz que mis alumnos no pueden. Una cosa así, bueno, ese me impactó muchísimo. Pero el primero que yo sentí mío,
era Bajo las lilas de Luis May Alcott, la de Mujercitas. Sí, claro. Ah, claro. Lo tengo todavía, tal cual me lo regaló Mirá. la familia Porta. Porque tu Mariali casa- y Patricia Porta, mis amigas de cuando era una niña, una adolescente. Y bueno, esa familia me regaló ese libro. Ay, sentí que tenía uno que era todo mío, porque tenía montones y los leía además, pero claro, eran de mi familia. Claro. ¿no? ¿Pero había una gran Este, biblioteca en tu casa? Gran biblioteca, no comparado a esos 4.000 que me acabo de cargar y mudar. Pero sí había una biblioteca de Enrique. ¿Sentís que alguien te transmitió ese gusto por la lectura o simplemente porque estaban ahí, una cosa como La curiosidad, personal, así tuya? Mi madre leía, mi madre era una buena lectora, por ejemplo, ¿no? Mi padre no, pero era un buen contador de historias del pasado. Todas esas cosas se van sumando. Luego, yo tuve una hepatitis bastante feroz entre los 5 y los 6 años, que Mucha me cama. dejó quietita así en la cama. Claro. Y por suerte ella sabía leer, entonces eso fue maravilloso para mí. Y pienso que ahí, cruces mediante, los libros y yo hicimos una especie de alianza que no se rompió nunca más. Y, no, dale. Sí, no, te iba a preguntar por la locación, porque en realidad naciste en Montevideo, pero viviste muchos años y estudiaste, fuiste a la Escuela de las Piedras. Claro, yo viví en Montevideo, en la calle Propios y General Flores, hasta los 9 años. A los 9 años me fui a Las Piedras y en algún momento vine de vuelta para Montevideo, estuvimos 5 años, pero volvimos a la misma casa. Así que yo te diría que 40 largos años en Las Piedras, de la cual me mudé ahora hace 2008, 2007, 2008 me mudé de Las Piedras. Estuve en Canelones, en Ciudad de la Costa, un tiempo, y bueno, y ahora acabo de mudarme de vuelta a Montevideo. Espero que sea la tercera y la última, por Dios. Otra Que vez cargar Montevideo todo me eso. deje ser montevideana de una buena vez. ¿Otra vez cargar con todo eso? No te No, veo. ya dije, no me mudo nunca más. Fue atroz. ¿Cuándo empezaste a pensar en la posibilidad de involucrarte directamente en la historia, de empezar a contar la historia? Porque a mí me pasa, cuando recién me preguntaba Leonor, yo pasé rápidamente así como ficheros en mi cabeza y recuerdo cuando yo empecé a aprender historia. Yo empecé a aprender historia en la dictadura, entonces era como, no era muy divertido estudiar historia. No. Y claro, tiene mucho que ver con el método, con la pedagogía. ¿Cuándo te diste cuenta que querías aprender historia y que también podías enseñarla? Mira, cuando yo era chica, todas las niñas jugaban a ser maestra y demás, y yo no sé, pero maestra tenía claro que no quería ser. Después un día le expliqué a mi madre, yo quiero saber, porque me encanta saber, y quiero hablar de lo que yo sepa. Era todo lo que sabía definir, pero maestra no. Era una cosa media extraña. Sí. Luego, nunca me obsedió demasiado saber qué quería hacer. Lo que me obsedía era saber. Cuando terminé el liceo, hice preparatorio, viste esas cosas, cuando tenía 17, 18 años, una amiga mía quería hacer sociología y yo era íntima amiga de mi amiga, está fantástico, sociología, que era además como una síntesis de todo. Pero, clac, dictadura, intervención en la universidad, en el momento que yo iba a entrar. Entonces, la facultad a la que yo iba a ir, que era Humanidades, y a la que finalmente fui, fue la más largamente intervenida. Entonces, fue la última en abrir. Estuve un año sin poder ir a la universidad con preparatorios terminados. Fue el año más triste de mi vida, no solamente porque la andanada de la dictadura estaba ganándonos a todos en la vida y aquello era duro de ver, sino esa sensación de volveré a estudiar, volveré a aprender. Iba en el ómnibus, veía chiquilines con los libros y me entraba una cosa, una desesperación. Era como que yo no podía ser yo y no me dejaban. Cuando abrieron la universidad, me fui a anotar. La columna, la fila era larguísima, militares todo dentro de la universidad con sus rifles, vigilando y custodiando, un ambiente muy terrible, porque claro, casi todo el staff de Humanidades había sido destituido y no sabías qué era lo que iba a hacer esa facultad que se abría allí. Entonces llego a la ventanilla finalmente, después de un largo rato, y dije, sociología. Me dijeron, ya no existe eso aquí. Así que, de 2 pasos para atrás, y fíjese acá arriba mío, hay una cartelera con las carreras, y elija una. Yo quedé así, y dice, rápido que la cola es larga. Así que fue el momento No te dieron ni tiempo. existencial Qué horrible. de mi vida. ¿Sabés quién era Albedel? Un estupendo crítico de cine de este país. Luego supimos, era un hombre maravilloso. En ese momento no sabía si no era el enemigo, era una situación bastante fea. Luis Elbert.
Mirá. Largamente crítico de cine, un hombre estupendo. Pues di 2 pasos para atrás, miré, leí todo aquello, todos los nombres lo más rápido que podía, y la duda fue, ¿literatura o historia? Las 2 me encantaban y de las 2 leía muchísimo. Y fue un momento de raciocinio total, dije, a ver, en historia siempre me fue mejor, y me anoté en historia. Y me decías el método para la biblioteca. El cambio fue grande porque incluso cambié los muebles de la biblioteca. ¿Y sabés lo que hice el método básico? Historia, literatura. Cajas de historia, cajas de literatura. Claro. O sea, sigo siendo aquella que se anotó Claro. y tenía la duda. Seguís mirando el cartel. De las 2 cosas. Se ¿viste? dice que cuando eras alumna en la escuela primaria, a veces presentabas trabajos que sabías más cosas que las mismas maestras sobre la historia, como qué comía Cristóbal Colón, por ejemplo. Fue una clase terrible que la maestra nos mandó preparar en equipo y yo había leído todo lo que podía. Entonces la maestra quiso ironizar y dijo, ¿y lo que comían? ¿No sabe Ribeiro? Como diciendo... Sí. Dije, sí, se embarcaron tantos litros de vino, tantos de galletas, ay, con la maestra como diciendo, basta con esta nena. Eso quedó como anécdota en la familia, porque yo llegué muy inocente y le conté a mi mamá, mamá, yo no sé si la maestra no se enojó. Contale a la gente quién es Andrés Alsina. Ay, Andrés Alsina es uno de mis amigos más entrañables, más entrañables. Es el hijo de Homero Alsina Tevenet y esa relación de padre e hijo ha sido muy problemática y dolorosa para Andrés siempre, y yo he tenido la confianza de que él me dejara custodiar ese vínculo, con lo cual nos recibimos de amigos eternos para siempre, ¿no? Lo fuimos a buscar. No. Sí, lo fuimos a buscar para que dijera unas palabras sobre vos. No me digas. A ver qué dice. Me vuelvo a poner los lentes. Esto es digno de escucharse. Nana fue el amor y el gusto por las cosas pequeñas de la ciudad que son, y ella sabía encontrarle lo mucho que revelaban esas cosas pequeñas. Esa sensibilidad me atrajo mucho de ella, y empezamos una larga y cada vez más fuerte amistad. Hoy es una amiga directa que ha sabido apreciar, por ejemplo, vino un profesor de microhistoria y ella lo llevó a ver una cosa de la cual se había enterado por una nota mía, y es de un señor que hizo una calle empedrada en la cima del cerro de Montevideo, y lo llevó a esta eminencia, la llevó a ver esa calle y le contó la historia que yo había recogido. Entonces, en esa pequeña historia ella supo encontrar o aludir a la habilidad del obrero, el amor al barrio, en fin, una serie de cosas que hacen a la historia. Y leía y estudiaba. Y ella, que sale de la enseñanza pública, que hizo el IPA, fue profundizando y profundizando, y de repente tomó un vuelo profesional muy importante, y con el caudillo y el dictador, me acuerdo que decía que parezco la novia de Artigas, de tanto se había metido adentro de ese Artigas. Me acuerdo, estábamos haciendo un trabajo en Nueva Palmira sobre la historia de Nueva Palmira, en fin, yo tenía ahí un trabajo y, bueno, vamos a un lado y yo me equivoco, era de noche, y me equivoco de ruta. Y nos perdemos por esos caminos de Dios de Nueva Palmira y estoy cerca de 1 hora y media dando vueltas. Y Ana no hace lo que cualquier otra persona haría, que es alarmarse, ponerse histérica, gritarme. Quedó en absoluto silencio, ayudándome, con una calma y una... que mucho le agradezco, porque yo la verdad que no sabía ni dónde estaba el sur, ni dónde estaba el norte, ni nada. Y finalmente salimos adelante. Eso nos costó 2 horas de sueño cuando teníamos 5 horas disponibles. Jamás me lo reprochó, y eso habla mucho de ella. Es una mujer que sabe vivir. Qué divino. Un saludo bien grande Qué a entrañable. Andrés, que tuve la oportunidad de trabajar con él en El Observador durante muchos años. Andrés él habla de olfato, él tiene un olfato para la gente y para la ciudad, una mirada peligrosísima, te hace el identikit del alma al instante, así. Andrés es de verdad una maravilla, y es muy gracioso la anécdota de Nueva Palmira,
porque fuimos a la casa de Femenías, el arqueólogo, una cena lindísima, y bueno, después teníamos que volver al lugar donde habíamos reservado hotel. Claro, no éramos del lugar. Y después nos entendimos cómo era. Claro. En vez de ir por este camino, fuimos por el otro. Y la nada, era la nada, 2, 3 horas dando vueltas. Ay, qué Y aparecía momento. una luz y yo decía, mira Andrés, allá hay una luz. Y llegábamos y era un silo. No había nadie en el silo. Le dábamos vuelta. Después encontramos una casa, golpeamos, nadie nos quiso abrir, no sabían qué éramos de noche. Claro. Y decíamos, por favor, ¿nos pueden decir dónde estamos? Una cosa, y en medio de una de las vueltas del camino se nos apareció, pero así, ¿no? Nos podríamos haber matado una vaca que se pegó un susto, pobre vaca. ¡Bum! Nosotros, aquella noche yo que no hablaba de miedo, estaba terrorizada, pero pobre Andrés hacía lo posible. ¿Sabes que le pedimos también a Andrés que te hiciera una pregunta? Porque viste que periodista ¿Ah, sí? como es... Viste que debe me dejé tener- los lentes porque dije, si no, no veo. Sí. A ver qué pregunta Andrés. Antes de la tesis de doctorado, Ana estaba meditando en el tema de la Guerra Grande, del 8 de octubre, y de la otra parte, tema que luego está en su tesis de doctorado. Yo me pregunto, ese trabajo sobre la Guerra Grande ella no lo hizo, o no, que yo sepa no lo hizo. Yo me pregunto cuánto tiene que ver ese 8 de octubre con su enfoque de la historia vista desde los españoles. Tiene mucho que ver. ¿Viste lo que te dije? Es sagaz, siempre Sí, va ¿no? al corazón de las cosas. Porque había que entender aquello de ni vencidos ni vencedores para ser capaz de querer ir al bando de los que fueron vencidos, pero siempre parecen los vencedores los ganadores malos. Es decir, siempre tenemos una representación de los otros, Sí. de los españoles, como les decimos, y es una síntesis equivocada porque ni todos eran españoles, ni españolistas tampoco, había muchísimos criollos. Bueno, ese espíritu de ni vencidos ni vencedores, ese tratar de ver de los dos lados a la vez con prescindencia, tiene mucho que ver con mi gusto por el tema de la Guerra Grande, al que espero que la vida me permita alguna vez hincarle el diente. Andrés, como siempre, encontró la clave. Es impresionante, Andrés. Se decía, bueno, él hablaba de Artigas y la mini video también decía, tuviste 3 matrimonios, pero que vos has dicho que el que más te ha durado es con Artigas. Siempre bromeo con eso. Y sí, en realidad, si hago la cuenta... La idea que tiene la sociedad uruguaya de nuestro prócer, ¿coincide realmente con quien vos has estudiado que fue? ¿Con la historia oficial? Lo que pasa es digamos? que la sociedad uruguaya tiene diversas ideas. La dominante es de un Artigas muy magnífico, muy pater, muy padre todopoderoso, protector, magnífico, Muy idealizado, siempre digamos. un campeón moral. Esa es muy extendida, pero está la otra. Estos últimos días fui a la presentación del último libro de Vázquez Franco y caramba, todo un público allí también ávido de ver la otra cara, ¿no? Del héroe, de ver el viso o el recoveco de antihéroe. Eso también existe y creo que existe también en forma creciente uruguayos que se acercan mucho a ese camino que yo también he hecho de forma, claro, de investigación, pero no deja de ser un camino personal. No te desprendes de la admiración y de esa cosa del pater que tiene que ver con tu identidad, pero sos capaz de ver los pros, los contras, las equivocaciones, los errores, las limitaciones. Pensás, es un gran hombre, pero caramba, no es ese Superman parado Claro. sobre un pedestal del cual nos hicieron la representación en la escuela, ¿no? Entonces Claro. llegás a un punto de equilibrio que creo que mucha gente lo tiene, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, ahora entiendo que hay exageración en aquella cosa poética y magnífica de Zorrilla de San Martín, ¿no? Aquella imagen Artigas, Sí. toma el pueblo, fíjate, ¿no? Se lo puso en el hombro y dijo, vamos, ay caramba, es bíblico, es bíblico. Entonces, no precisas llegar a eso, hay gente que lo entiende y sin embargo no deja de tener un referente ineludible allí, una gran figura fundacional, con todo lo que eso implica, ¿no? Es muy delicado tocar el tema y los personajes de lo fundacional, Claro. porque si tú criticas algo o decís, bueno, pero esto no fue tan así, parece que fueras casi como
como un antipatriota, ¿no? Y no es así. Creo que por suerte estamos madurando mucho historiográficamente, mis colegas, todos estamos recorriendo un camino de relectura constante y crítica, y en ese sentido el público ha acompañado, ¿no? Leyendo todos esos libros, acompañando la reflexión. Por suerte, Artigas, como habla de nosotros mismos, dado que es fundacional e identitario, nos convoca mucho. Entonces siempre gente de todo tipo, condición, profesión, grado de cultura, todos se interesan, escuchan, opinan. Eso a mí me parece siempre muy lindo, ¿no? Está bueno. Te queremos presentar a un periodista Un periodista. Ramiro Espinosa. Sí, Es aquí. difícil de descifrar. De definir. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? La tunita es Ramiro. Exacto. Mirá. Mucho gusto, Ramiro. Un cactus. Ana, te estaba escuchando muy atentamente lo que decía. La verdad es que no entendí un pomo. Pero bueno, no importa, porque puede ser que seamos colegas. ¿Sabía? ¿Sí? Y yo me estoy tirando como candidato a diputado, por eso mi corbata, y usted se tira candidato a senadora, así que perfectamente nos podemos encontrar en el Parlamento. Y en la cantina del Parlamento le explica todo lo que ella estaba diciendo. Claro, Sí, perfecto. claro. Yo generalmente me voy a quedar ahí en la cantina. Bueno, le voy a hacer una pregunta, le voy a pedir que mire el monitor y le vamos a dar 3 opciones para ¿Cuál que es el responda. monitor? Así. ¿Qué es lo más difícil para vos en este momento? Y te voy a dar 3 opciones. A ver. 1. Llegar a ser electa como senadora, ya que estás en el puesto número 6 en la lista, 2014. Me parece que yo tengo más posibilidades ahí, Ana, ¿eh? Sí. Cualquier cosa, si querés, vas conmigo Bueno. de segunda en la lista, te dejo, ¿eh? Si No hay llegás problema. primero a la cantina, me vas pidiendo un té. Perfecto, perfecto. 2. Lo más difícil es dar una clase de historia sin que se te duerman los alumnos. ¿Sí? O 3. Mantener el mismo marido, que estabas como 3, Ana. ¿Cuántos vas? ¿Cuántos llevas, Más respeto, Ramiro. ¿Qué es lo más difícil de estas 3 cosas, Ana? Mira, después de la mudanza, este marido será para siempre, porque yo no me divorcio, no separo libros, libros nunca más. Ya está, perfecto. Si hay una razón de eternidad, es esta. Perfecto. Así que esa no. Siguiendo otra. Esa no. No. Llegar al Senado me debe preocupar a mí menos de lo que debe preocupar a los que... A mí me preocupa si no llego a diputado, por las dudas. Sí, bueno, vos has puesto, parece que mucha alma en eso. Exacto, total. Está bien, está bien. Es distinto mi caso. Yo acompaño a Jorge Larrañaga en lo que me pide y a veces me mete en estos líos, ¿no? Este es uno. Es alguien a quien aprecio mucho y le tengo mucha confianza moral y por ende política. Pero no le preocupa no llegar. No me obsede, digamos. Cuando llegue el momento se verá. Se Y ahí verá. decidiré si voy contigo a la cantina o... Perfecto, perfecto. Veremos. De cualquier manera, es una cosa que jamás me lo hubiera propuesto yo por mí misma, porque me parecía que no era el tipo de saberes o de lugar en donde podía ser útil. Ahí cuando empezó con los saberes y eso me estimaron perdí que todo sí. lo que dijo. Claro, estimaron que sí y yo, bueno, acompaño allí y ojalá pueda hacer algo útil, sobre todo en los temas educativos y culturales que son los que me obseden, que son los que pienso que de verdad tenemos que hacer algo urgente Muy bien. como sociedad. Voy a Así buscar que obseden creo en el diccionario en un ratito a ver qué significa. ¿Qué vas a buscar en el diccionario? Obseden, La que palabra. dijo, que obseden, no sé ni lo que es. De Habla difícil, obsesión, ¿eh? querido, de obsesión. Ah, ahora sí. Perdón. Tampoco sé lo que es. Bueno, Bueno, Él ¿ves? era un cactus ahí, lili, lo que ahí pasa. ya entendés cuál es la respuesta. Lo más difícil es que los alumnos te sigan el idioma, que hablen con algo más que 200 palabras, Claro. que razonen, que piensen, que leen. Lo más difícil, que no se te duerman. que no se te Perdón, duerman. disculpe, Ana. Muy buena su respuesta. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, y con la pregunta de la gente que esta vez es de Jorge y que dice, ¿qué personaje de la historia de nuestro país todavía no has investigado y te gustaría investigar y por qué? Fructuoso Rivera. Mirá. Lo tenés pendiente ahí. Pero, Fructuoso. por favor, Rivera es un personaje muy inmenso en su complejidad. A veces hay gente que cuando le digo esto me dice, ¡ay, qué horror! Rivera, que fue esto, aquello, lo otro. Bueno, los personajes que a uno le gustan son precisamente Los que los hicieron algo. personajes de complejidad. ¿Y qué te La vida detuvo? de la Madre Teresa no es algo que yo quisiera escribir, ¿no? Porque hay más virtudes que otra cosa. Las contradicciones. Además, Rivera tiene la condición de ser verdaderamente
la imagen de este país, ¿no? Nosotros, yo lo he dicho esto muchas veces y perdón si me reitero, pero sigo pensando que es una buena tesis. Nosotros decimos que queremos ser como el padre Artigas, pero en realidad nos parecemos más, en esencia, a Fructuoso Rivera, con todas sus contradicciones, sus luces, sus sombras. Él hizo de verdad este país en sus aciertos y en sus errores. Fue un hombre con grandeza y con miserias en dosis, ambas muy grandes. Y bueno, es ¿Qué algo... te ha detenido hasta ahora de investigarlo? Bueno, el tema Rivera no era posible para mi tesis y mi tutor me lo hizo saber. Yo lo planteé, el tema Rivera en Guerra Grande, me dijo, no es posible, sobre todo porque mi tesis se hizo con una beca y tenía que ser un tema que connotara bastante con España para que hubiera posibilidad de apoyo y demás. Bueno, me quedé en el periodo de Revolución, pero siempre con aquel deseo de... Cuando veía algún documento, clink, ajá, lo guardaba, esperando si en alguna oportunidad. Recién estoy en el primer año post terminar la tesis, que me llevó 6, que son el libro de los muy fieles, ¿no? El que le acaban de dar el Bartolomé. Y bueno, espero poder dedicarme a eso en algún momento. Ojalá. Bueno, hasta acá la hemos pasado muy bien, la verdad que estamos aprendiendo mucho contigo, pero llega el momento más aterrador de la televisión nacional. Llega el momento incómodo de la mano de esta pregunta incómoda. Bueno, Ana, yo no me Dele, gustaría. ¿no? con confianza. Dale, con confianza. Con Sí, confianza. No sabes dónde te metes, Ana, ¿eh? Bueno, podríamos hablar ya estuvimos hablando un poco de los animalitos que acompañan a Ana en su casa, ¿verdad? El caso de la urraca que se llamaba Antonio y después terminó siendo Antonia, ¿verdad? Pero podríamos hablar también del loro Beto, que apareció en la vida de Ana porque su marido encontró al loro en el club de golf. ¿Cómo saben Le esas tiró cosas? una campera por arriba para poder atraparlo y cayó con el loro a su casa y Ana le dijo, no, ¿cómo vas a traer un loro acá a casa? ¿Cómo vas a traer un loro? Pero cuando le sacaron la campera fue amor a primera vista y ahora... tanto es el amor que cuando lo lleva con ella en el auto hasta le pone el cinturón de seguridad. Pero no vamos a hablar A la de jaula, a las Claro, jaulas. si no Jaula, se- loro y cinturón de seguridad. Ahí está. Pero no vamos a hablar de este tema. Vamos a detenernos en el rol de investigadora de Ana y... muchas veces ha tenido que revolver archivos, ¿verdad? Y meterse a fondo en los temas y ha descubierto cosas como, por ejemplo, que alguna de las suegras de Artigas recibió de regalo de Artigas tabaco, por ejemplo, que Artigas le llegó a regalar un mono a uno de sus hijos que quería mucho. Pero una de las cosas muy particulares que ha encontrado Ana ha sido en Soriano, donde se encontró una partida de defunción escrita por un cura. Anita, esta partida de defunción, ¿por qué es tan particular? ¿De quién es esta partida de defunción que encontraste en Soriano? Bueno, la pregunta es de verdad incómoda porque te tengo que contradecir. No es que yo la encontré, ya estaba édita. Todo lo demás es impresionante y saben cosas que yo quisiera saber quién es el detective secreto. Es maravilloso que hayan averiguado todas esas cosas. Pero en este caso los informaron mal. O sea, tienen un quinta columna en el... Sí. Tengan cuidado. Bien. Porque ya estaba édita cuando yo la manejé, no soy la única que la ha manejado sus libros. Es una preciosa partida de función en la que el cura, muy patriota, anotó que acababa de expirar el régimen colonial con todo lo que eso implicaba. O sea, una partida de función que en realidad era de nacimiento del ciclo revolucionario, ¿no? Ha muerto la odiosa tiranía, el oprobio, bla, 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 bla. Maravilloso. Descanse en paz. Debe ser una sensación preciosa la de encontrar ese tipo de documentos, ¿no? Sí, he encontrado algunos muy lindos, eso sí, encontrados, ¿no? En este caso era édito, pero insisto, han hecho un esfuerzo de información brutal, pero he encontrado otros que te da una emoción muy grande. Porque, mira, la sensación que siempre tenés en los archivos
es de conmiseración. A ver, el de la tuna, que le tengo que explicar esa otra Está con el palabra, ¿no? diccionario O allá sea, en el fondo. me conmuevo con el otro, sufro con el otro, le tengo piedad del otro. Porque vos agarrás cartas de amor, cartas de proyectos existenciales, cartas de miedo, de odio, lo tenés así en la mano y decís, ya está, ya no está. ¿No? Si hay una cosa con la que, así como el médico lidia con la muerte cara a cara todo el tiempo, el historiador lidia con la fugacidad de la vida y de las cosas, ¿no? Y eso es muy conmovedor siempre. Cuando ves algunas historias, mira, te cuento una cortita, ¿tenemos Muy tiempo? cortita, muy cortita. Muy cortita. Yo encontré, ¿vieron? Ustedes lo dijeron, eso fue durante mucho tiempo un dato secreto. Yo me llamo Ana María del Carmen, una exageración de la que no tengo responsabilidad. Entonces, una vez me quedé en seco en el archivo de Indias porque había una Ana María del Carmen. Yo dije, pobrecita, a esta otra le tocó este nombre kilómetro. Esa mujer venía, pidió para venir a Montevideo. Insistió, la corona le dijo que no podía, ella insistió, soy esposa de un soldado que está peleando en Montevideo. La embarcan con una hermana pequeña y una hija pequeña, se embarcan las tres y llegan a Montevideo, las reciben pomposamente, los reciben en medio del sitio, a la semana están todos enfermos de escorbuto. Yo no sé si ella sobrevivió, llegó a una ciudad sitiada y el marido no estaba, lo habían mandado, fue el último comandante de las Malvinas. ¿Vos sabés la emoción? Yo pensaba, pobrecita, 4 meses en alta mar, conviviendo con soldados de mala estofa, cuando llegan, oh, la gloria, al otro día todos al hospital, la ciudad que no quería compartir la poca harina que tenía con esa gente. Me quedé sin saber si encontró al marido, si se le murió la hija o se le murió la hermana o se murieron las tres. El marido sí, lo rastreé todo lo que pude y le tocó entregar a las Malvinas y antes de irse en cada esquina de cada edificio hizo poner un letrero que decía, esto es de Fernando VII, rey de España. O sea, lo entregó Qué historia. con mala... Es impresionante. Entonces, cuando ves esas cosas, son los sitios peligrosos para mi familia. Yo siempre digo, ojo, voy al archivo, rescátenme, porque me puedo quedar para siempre. Ana, la pasamos No divino. volver. Muchísimas gracias por venir. Te A llevas la ustedes. mascota del programa. Ay, qué lindo. ¿Sabés que tengo montones de tunas? Me encantan. Bueno. Perfecto, una más. Una más. Del vivero Montones de Pachamama es tunas, montones de esta. tunas. Muchas gracias. Un es placer un regalo tenerte por acá. precioso para mí. Y no fue nada No fue nada, incómodo, no fue nada, ¿verdad? Vos perdoná, pero estás inflacionado en eso. ¿Le tengo que explicar inflacionado? No, no puede explicar. Seguramente, seguramente.